que se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo creo que hace un tiempo la hermana Fermari predicó de eso, ¿verdad, hermana Fermari? A su nombre, gloria. Santo. Si me escucha así, no es que estoy cansado solamente, es que Dios quiere que traiga esto pausadamente. Amén. Parece que de la misma forma que yo estoy trabajando con usted, estoy trabajando en mi vida también. A su nombre, gloria. Ruth está después de Jueces. Ella es el Viejo Testamento, está Jueces y después de Jueces el mismo. Y antes del libro de Samuel, primera de Samuel. Es un libro que tiene solamente 4 capítulos. Amén. A su nombre sea la gloria. Cuando lo tengamos, digamos amén. Y el que no, misericordia. Ruth, capítulo 1, versículo 1 y 2. A su nombre, gloria. Amén. Amén. Santo. A su nombre, gloria. Mi alma te alaba, Dios. Y la palabra dice la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la iglesia que va para el cielo dice amén. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ay, santo, yo siento su presencia, mi alma te alaba. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia en este lugar. Yo te pido que tú te glorifiques de una forma especial y maravillosa a través de esta corta reflexión. Santo, mi alma te alaba, Dios. Yo ato a todo espíritu que quiere interponerse en la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Aleluya. Se puede sentar, iglesia, su nombre, gloria. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Santo, santo eres Dios. Y este mensaje trae como tema: escapa por tu salvación. Y entre paréntesis, no te salgas del propósito. Santo eres Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos encontramos con el libro de los jueces, una de las cosas que me llama la atención es que en ese tiempo había un problema con el pueblo de Dios, porque usualmente estaba o caminaba en desobediencia. Y cuando nosotros vemos y conocemos quién es el Dios de la Biblia, que es el Dios único y verdadero, Jehová Dios de los ejércitos, muchas veces no entendemos, aleluya, cómo el hombre tiene un comportamiento de tal magnitud. Porque cuando nosotros vamos en este presente y vemos a esos hombres que lamentablemente no solamente le sirven a la mentira, sino que le sirven al Dios no verdadero, y de la forma que ellos viven para ese Dios. Porque cuando usted no le sirve, o el hombre no le sirve al Dios verdadero, le está sirviendo a otro Dios. Los hombres que no le sirven al Señor, que no son cristianos, dicen que ellos no le sirven a ningún Dios. Pero la Biblia dice que sí. Porque cada uno de nosotros tenemos un Dios. Hay muchos que tienen muchos dioses. Amén. Pero me llama la atención que en ese tiempo de los jueces, cuando no había un juez que lo dirigiera, el pueblo se desenfrenaba. Y Dios tenía que levantar un juez, un líder, para que el pueblo caminara en ese orden. Si hay algo que yo he venido aprendiendo, y me falta mucho por aprender, y yo sé que usted también, es que quien está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, el Dios de la Biblia,
Y no necesitamos tener un hombre delante de nosotros para nosotros serle fiel a Dios, porque es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Amén. Entonces, yéndonos a este versículo, dice que aconteció los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. O sea, hubo una gran hambruna en la tierra. Y que un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Cuando nosotros vamos y buscamos la definición de Moab, significa padre que corre el agua. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Dice que el nombre de aquel varón era Elimelech. Cuando nosotros buscamos el significado de Elimelech, significa mi Dios es rey. Una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta, que ya el hombre del presente ya no es como el hombre que le servía a Dios en la antigüedad. Porque cuando ellos le ponían un nombre o se llamaban por un nombre, ese nombre tenía un significado. En estos días nos visitó alguien, ¿verdad? ¿Se acuerda de la campaña? Y una jovencita, y se me fue para mí un poquito duro a tratar de pronunciar el nombre, como que había una combinación de 2 nombres. Y a veces no sabemos los nombres que le ponemos a nuestros hijos. Muchos saben que hay ciertos nombres que no son buenos, ¿verdad? Porque imagínate que mi nieto mío se llamara Nerón, hace el nombre de gloria. Mi alma, yo que lo amo tanto, imagínate, que yo le cambiaría el nombre, hace el nombre de gloria. Santo, aleluya. Y así sucesivamente. Pero cuando nosotros vamos a la historia del pueblo de Dios, nos encontramos que los nombres tenían un significado. Y conforme a ese significado eran lo que ellos representaban o eran. Y aún en el presente, conforme al nombre que usted tiene, directa o indirectamente, es lo que usted representa también en esta tierra. Entonces, y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero que cuando nosotros vamos a la historia nos encontramos que en esta historia tan maravillosa, ¿verdad? Porque es una historia que nos habla respecto sobre todo la redención. Un libro que tiene solamente 4 capítulos. El propósito o el énfasis sobre todo de este libro para mí es la redención. Cómo Dios obra a través del tiempo. Amén. Usando el mismo hombre, aleluya. Usando las circunstancias. Amén. No es que las cosas pasan y Dios tiene un plan o produce un plan, sino que ya Dios de antemano ya tiene un plan trazado. Si nosotros vamos a Génesis para poder conocer un poquito más, ¿verdad?, la historia de este lugar donde ellos fueron. Génesis 19, 29 al 38 nos dice: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción a asolar a las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, con su todo esto. Así es. Y durmió con tu padre. Amén. Gracias. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí
la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él, para que conservemos nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando ella se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. A su nombre sea la gloria. Y aquí vemos, aleluya, que cuando Dios, aleluya, envía hambruna sobre la tierra, porque como le dije anteriormente, aleluya, el pueblo de Dios en ese entonces y aún en el presente muchas veces vemos que cae en desobediencia. Y cuando el pueblo de Dios cae en desobediencia, la Biblia nos enseña que cae el juicio de Dios sobre el hombre. Cuando nosotros vamos al presente, muchos piensan, muchos dicen que en este presente el juicio de Dios no está sobre el hombre, por cuanto Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, por cuanto Cristo murió por la humanidad en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Pero la Biblia nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Y aunque sabemos y entendemos, aleluya, que la naturaleza, aleluya, lamentablemente por causa del pecado, ¿verdad? Se echó a perder también en cierta manera. Por eso que dice la palabra en el libro de Apocalipsis, que la naturaleza gime, ¿verdad? Porque está esperando esa redención, también como el hombre. Ese momento donde Dios va a hacer todas las cosas nuevas, donde Dios va a limpiar todas las cosas. Mas sin embargo, a su nombre gloria, cuando vamos a ese presente, nos encontramos que hubo una hambruna. Y esa hambruna vino por causa de la desobediencia del hombre en aquel presente. Pero dice la palabra, hablando de la historia, a su nombre sea la gloria, que aconteció los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, como hablamos anteriormente. Entonces, ese varón llamado Abimelech, ¿qué hizo? Se movió de ese lugar a la tierra, aleluya, de los moabitas. Entonces, lamentablemente, aleluya, ese hombre, aleluya, según yo meditaba respecto a esta palabra que Dios trajo para nosotros en esta hermosa tarde, aleluya, ese hombre, entiendo yo que tenía, ¿verdad?, unos presentes. Entonces no quería que de ninguna manera que lo que él poseía, aleluya, compartirlos a otros. Entonces antes de que se le agotara lo que él tenía, ¿qué hizo? Se movió hacia otro lugar. A su nombre sea la gloria. Y una de las cosas que Dios nos dice a nosotros, que si hay algo bueno es habitar no solamente todos juntos en armonía, sino estar en la casa de Dios. Y en este caso está el pueblo de Dios donde le corresponde. A su nombre sea la gloria en aquel presente. Amén. Que es su tierra, aleluya. Porque es en la tierra que Dios le promete a ellos, donde Dios dice la palabra que lo iba a bendecir. Por eso cuando vamos al presente, aleluya, y a través de la historia, vemos que la mayoría de los judíos, aleluya, que nacieron allá en ese lugar de Israel, no se mueven a otras tierras, no se mueven a otras fronteras, no importando cómo estén sus economías. Que cuando ellos se movieron, aleluya, fue por causa de las circunstancias, de la guerra, de las adversidades, aleluya, que vinieron por causa de las hambrunas, por causa de la desobediencia. A su nombre sea la gloria. Y hay algo que Dios nos quiere decir en esta hermosa noche, aleluya, que no importando las circunstancias que tú estés pasando, que te quedes quieta y quieto en Dios. Aleluya. De ti. Amén. Si hay algo que yo he aprendido a través de los tiempos, aleluya, que muchas veces, ¿verdad?, en cierta manera el pan ha escaseado, y yo he visto como Dios nos ha suplido a nosotros, porque yo nunca he padecido. Y podemos estar en un lugar, quizá, ¿verdad?, en una tierra donde no haya mucha abundancia, y sabe que Dios va a suplir, porque dice la palabra que Él es fiel. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, que es imposible agradar a Dios sin fe. Y si nosotros claudicamos, si el pueblo de Dios claudica, pues lamentablemente nos va a recibir conforme a lo que Dios determinó. Señor.
Y este hombre llamado Abimelech se salió del propósito de Dios. Se fue a morar en otras tierras. Lamentablemente, aleluya. O sea que lamentablemente él no tuvo la fe suficiente para creerle a Dios y quedarse quieto en la voluntad y el propósito de Dios. Porque si hay algo que Dios nos enseña a nosotros, aleluya, que cuando hay una circunstancia que Dios entiende, que Dios conoce, aleluya, Dios te habla, Dios te ministra y Dios te mueve. Y te dice a dónde moverte. Porque como dijimos anteriormente, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, aleluya. Señor. No hay nadie que diga que le sirva a Dios conforme a la palabra y tenga necesidad. Cuando el pueblo de Dios tiene necesidad, porque lamentablemente viven en desobediencia. Yo pasé ese proceso. Yo pasé por ese proceso. Cuando caemos en desobediencia, y no me estoy contradiciendo, porque anteriormente te dije que nunca me faltó. Nunca me faltó cuando yo estaba viviendo en el orden de Dios, en el propósito de Dios. Pero cuando nos salimos del propósito, de la voluntad de Dios, lamentablemente viene escasez. Viene escasez. Señor. Porque es imposible, aleluya, que Dios sea un Dios injusto. Ay, santo. Dios es justo. Y en la justicia de Dios, Dios obra conforme a ese orden. Porque Dios conoce el proceder del hombre. A su nombre, gloria. Y este hombre no solamente hizo eso, sino que se movió con su familia, con su esposa, con sus 2 hijos, aleluya. Pero si hay algo que Dios tiene, es misericordia. Y ese hombre se movió a ese lugar, ¿verdad? Y pasaron un término largo, pasaron 10 años. Porque la misericordia de Dios es así. Dios estuvo esperando en ese tiempo para que él volviera, para que él retornara, aleluya, al lugar que él sabía, que él entendía que este hombre tenía que retornar con su familia. Porque era imposible que Dios le proveyera en ese lugar. Porque aunque ese lugar a su nombre sea la gloria, se conocía, aleluya, hablando, aleluya, Moab, ¿verdad? Como padre de que corre el agua. O sea, parece que había abundancia. Pero dése cuenta que dice que corre. Amén. Y cuando hay algo corre, habría que uno que buscarlo. Y si no lo busca, quizá nunca lo encuentre. A su nombre sea la gloria. Santo, aleluya. Y este hombre lamentablemente se quedó quieto en ese lugar, porque él entendía que era el lugar donde él iba a ser bendecido. Pero nosotros no vamos a ser bendecidos estando fuera de la voluntad de Dios. Nunca, jamás. Y empezó a pasar un proceso, esa familia terrible. Pues dice la palabra, a su nombre de gloria, que pasando el tiempo, se murió. Después de esos 10 años, Abimelech murió. Y Noemí se quedó a su nombre gloria. A su nombre gloria. Su esposa se quedó con ¿quién? Con sus 2 hijos. Amén. Pero ¿qué pasó? Que ya eran adultos y esos 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, a su nombre gloria. Pero pasando el tiempo, también los hijos murieron. Me llama la atención, aleluya, hablando anteriormente de los significados de los nombres, que cuando hablamos del hijo de Malón, significa debilitarse o enfermar. Ay, santo, mi alma te alaba, Dios. Santo eres. Y cuando hablamos del otro hijo que se llamaba Kelión, habla de débil o defectuoso. Aleluya. Hablando de sus nombres. Si hay alguien que sabía esos significados, eran ellos en ese entonces. Entonces, como dije anteriormente, ¿cómo poner un nombre a un hijo, verdad? En este caso es el ejemplo ahorita, el nieto. Sabiendo que es un nombre que no es muy... ¿Verdad que sí? Pero Dios conoce todas las cosas. Amén. O sea que ahí no hubieron casualidades. Entonces hay veces que Dios sabe nuestras debilidades. A veces que Dios conoce nuestros defectos. Pero nosotros en el propósito, en la voluntad de Dios, eso se convierte en bendición. Amén. Por eso dice la palabra, digan débil. Fuerte soy. Fuerte soy. A su nombre. Gloria. Porque somos débiles. Porque por más fuerza que tengamos nosotros humanamente hablando, nada podemos hacer por las cosas espirituales. Hemos aprendido que lo único que nosotros podemos hacer es someternos a la voluntad y el propósito de Dios. Amén. Entonces Dios nos trae esta hermosa palabra en esta hermosa noche, no por casualidad, sino para que entendamos, aleluya, que todo está escrito en la palabra
Y cuando llega el momento donde Dios quiere traerte una palabra para enseñarte, aleluya, que aprendamos, que tienes que aprender, que tienes que quedarte en la voluntad, en el propósito de Dios. Eso significa, aleluya, que algo ha de acontecer. Porque las cosas no vienen por venir. Las cosas no acontecen por acontecer, aleluya. Esta palabra no viene simplemente porque se quiere traer, amén, a su nombre sea la gloria. Es porque Dios está hablando, Dios está exhortando, aleluya. Porque yo le digo una cosa, hermano. Después de esta campaña, de este fin de semana pasado, aleluya, yo me he dado cuenta que desde el lunes para acá, aleluya, las cosas no han sido iguales. Porque ahora es que Dios está buscando cómo están los frutos. A su nombre sea la gloria. Ahora es que Dios está haciendo un escogido. Aleluya. ¿Sí? Ahora es que Dios está clasificando lo bueno y lo malo. A su nombre sea la gloria. Porque está llegando el momento, iglesia, escuche bien, donde Dios va a poner en gracia, aleluya, a aquellos que se humillan. Aquellos que viven dentro de su voluntad, Señor, y dentro de su propósito. Por eso que esta palabra nos enseña claramente, aleluya, que este hombre, lamentablemente, esta familia, esta mujer, aleluya, aún habiéndose muerto su esposo y sus hijos, todavía no estaban entendiendo, aleluya, cuál era el propósito de Dios. Porque muchas veces, aleluya, en este caso, mirando esta historia, aleluya, la mujer debiera entonces haberle dicho al marido, yo no sé, pero hay algo aquí que no está bien. Porque ha pasado el tiempo y simplemente hemos vivido. Sí, porque muchas veces salimos de la voluntad de Dios, a veces el hombre o la mujer sale de la voluntad de Dios y ve que las cosas fluyen bien y piensan que está todo bien, porque aparentemente están fluyendo, no, simplemente han vivido, aleluya. Porque cuando nosotros vivimos en la voluntad y en el propósito de Dios, aleluya, nosotros vivimos de gloria en gloria y de bendición en bendición y de propósito en propósito. ¿Dónde están los aleluya? El santo. Aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. Santo. Y Dios nos trae esta palabra para enseñarnos, aleluya, que hay un propósito en todo lo que Dios determinó. Y el propósito es volvernos a Él. Y el propósito que Dios tenía para con esta mujer ahora, ¿verdad? Porque ya su esposo ya no estaba con ella, ya sus hijos no estaban con ella, es tratar de enseñarle, aleluya, que tenía que volver al propósito y a la voluntad de Dios. Sí, aleluya. Pero eso es algo, aleluya, que tiene que salir de ti y de mí. O sea, cuando hablamos de la fe, hablamos de algo que Dios depositó en nosotros. ¿Por qué el mundo no quiere servirle a Dios? Porque no tiene fe. Porque no quiere. Amén. Pero si tuviera fe como un grano de mostaza, dice la palabra, si tu fe fuera pequeña, fuera suficiente. Pero aún ni eso. Porque no quieren. Y este hombre, Abimelech, se salió de aquel lugar, aleluya, porque vino, ¿qué? Sobre la tierra, dice la palabra. Pero también la palabra nos habla de algo importante y maravilloso, que aunque tiemble la tierra, aleluya, tú y yo no nos podemos mover. Tú y yo no nos podemos mover aunque tiemble la tierra, iglesia. Porque nosotros estamos fundamentados en Cristo, sedimentados en Cristo, estamos en su voluntad, en su propósito, aleluya. Y es fácil, sí, como dicen por ahí, creerle a Dios cuando las cosas están bien. Pero mire, hemos aprendido de Pablo, aleluya, que es conocido como Saulo de Tarso, a su nombre sea la gloria. Era un hombre, aleluya, que caminaba en todo tiempo. Qué lindo. Por eso nos decía en mis palabras que nosotros tenemos que ser un ejemplo vivo de eso que él hacía, aleluya, en Cristo. Que no es fácil, no es fácil. Aleluya. Porque no es con nuestra fuerza. Aleluya. Y estos hombres se movieron dentro de su fuerza. Esta familia se movió dentro de su voluntad. A su nombre sea la gloria. Y vemos, aleluya, no solamente en aquel entonces, sino en este presente, hay una iglesia que se mueve en su propia voluntad. Y Dios nos deja. Dios nos deja. Pero hay consecuencias, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Hay consecuencias terribles, iglesia. Porque vimos, aleluya, que esa familia salió, aleluya, pero ya había perdido el padre, el esposo y 2 hijos. Pero parece que esta mujer empezó a reflexionar y empezó a darse cuenta que desde el momento que salió, aunque transcurrieron años, porque a veces pensamos, aleluya, que es cuestión de un momento. No, hermano, escuche bien. Hay gente que se han salido de la voluntad de Dios, aleluya, han pasado muchos años. Pero como dicen por ahí en el mundo, después de esos años nos pasan factura.
Y yo estoy seguro que ella estaba recibiendo esa factura ya, porque ella lo estaba viendo. Porque es terrible perder a la esposa, es terrible perder a los hijos. Amén. Entonces ella se dio cuenta aparentemente que había algo que estaba mal. ¿Y qué hizo ella? Tomó la decisión de que de volver de nuevo. Y esa es la decisión que Dios quiere que nosotros tomemos cuando nos salimos del propósito de Dios. La Biblia nos enseña que si nos caemos, ¿verdad? 7 veces, Él nos levantará. Y no 7 veces. Amén. Él siempre está ahí presto para levantarnos. Aleluya. Porque cuando miramos la palabra y vemos toda esta historia, vemos las consecuencias por causa de la desobediencia del hombre, mas sin embargo vemos también la mano extendida de Dios para rescatar, para salvar, para levantar. O sea, Dios siempre está presto, aleluya, para socorrer al hombre, aleluya. Porque como meditaba en este hermoso día, hermano, ¿sabe qué? Solamente hay un momento que el hombre puede retornar de nuevo a Cristo cuando se sale de la voluntad, y es estando aquí en la tierra. Pues dice la palabra que después que el hombre muere, viene el juicio, no viene más nada. Dice la palabra, como meditaba en esta hermosa mañana, que donde el árbol cae, ahí se queda. Amén. Entonces, no podemos ser ciegos. Amén. Tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Entonces, es importante ir a la palabra y conocer la palabra, porque estas historias no están meramente ahí escritas para simplemente que usted las lea o yo las lea y nos gocemos de ellas. No, es para que meditemos en ellas. Ay, La palabra nos enseña, aleluya, que cuando Dios le hablaba a los hombres en la antigüedad, como le habló a Josué, ¿verdad? Le decía que tenía que meditar que en su palabra era como de día y de noche. Y humildemente yo me acuesto meditando. Y muchas veces me levanto meditando. Porque yo quiero estar en el propósito de Dios. Porque la única manera que usted y yo tenemos el propósito de Dios es que estemos ahí, injertados. Como capítulo Juan 15, que nos habla de la vid. Tenemos que estar injertados en la vid. Tenemos que estar ahí, agarrados de Dios. Aleluya. ¡Aleluya! No simplemente venir a la iglesia, santo, mi alma te alaba, Dios. No simplemente congregarte, aleluya, sino vivir una vida plena en el Espíritu de Dios. A su nombre, gloria. Y Dios es maravilloso. Y yo me gozo, y por eso es que Dios nos da esta hermosa palabra. A su nombre sea la gloria. Por eso trae como tema, escapa por tu salvación. No te salgas del propósito. Aunque la tierra tiemble, aunque venga hambruna, aunque acontezca lo que acontezca, aunque pase en tu vida y en mi vida lo que pasó en Abimelech y su familia, no. Tenemos que aprender a quedarnos quietos en Dios. Amén. Y si tenemos algo, aleluya, compartirlo los unos con los otros. Ay, santo, que se me acaba. Sí, porque el Espíritu me trae eso hoy. Porque tal vez yo tengo la facilidad de conseguir plátano, pero también tú puedes tener la facilidad de conseguir ñame. Amén. O quizás tú tengas la facilidad de conseguir maíz. O quizás otro tenga la facilidad de conseguir aceite. Y así compartimos lo que tenemos y comemos. Porque lo primero que Dios va a usar va a ser a ti mismo, a la iglesia. ¿Sí? Porque Dios nos prueba, para poder Dios darnos, Dios nos prueba primero. De lo poco que tenemos, ¿para qué? Para Él multiplicarlo, para Él darnos. Escapa por tu salvación. Si hay un tiempo que tenemos que meditar y estar quietos en Dios, es ahora, iglesia. Termino. Cuando Noé terminó de hacer o construir el arca, simplemente esperó el tiempo de Dios. Él no se preocupó por cuántos entraron. Él hizo lo que le tocó hacer. Amén. El trabajo tuyo y mío es hacer lo que te toca a ti y a mí hacer. Amén. Ese es el trabajo de nosotros. Aunque nos quedemos solos. Aunque te quedes tú solo con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos. Señor. Ay, santo. Como dijo Josué también, ¿verdad? ¿Qué dijo? Yo en mi casa serviremos a Jehová. A Jehová. Aleluya. Así que
Esto es una pelea, iglesia, que hay que pelearla solo, humanamente hablando. Todo lo que te hace daño, tíralo para el lado. Todo lo que te dé causa de piedra de tropiezo, tíralo para el lado, aleluya. No permita que nada te detenga. No permita que el enemigo con sus palabras te confunda. Señor. Aún en la hambruna, aún cualquier circunstancia que tenga, cualquier escasez, tenemos que aprender a vivir en medio de ella. Porque lo importante es que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Y Él va a tener cuidado de ti, iglesia. No importando el tiempo. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie. Gloria a su nombre. Aleluya. Gracias a los hermanos, los amigos que están a través de las plataformas. Dios les bendiga.